buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más con acción positiva en sus hogares y poder charlar de temas interesantes y que aporten a nuestro conocimiento y cultura. Hoy trataremos un tema sumamente interesante. El tema que compartiremos será la cosmovisión maya. Hablemos un poco acerca de a qué nos referimos con cosmovisión maya, la concepción que un grupo social tiene de su cosmos, es decir, su entorno natural y social inmediato. Y uno de los aspectos más importantes de la cultura maya es su cosmovisión. Desde sus orígenes han manejado el concepto de un mundo dividido en tres partes superpuestas: los cielos, el mundo terrenal y el inframundo, o lo que llaman Xibalbá. Una cosmovisión supone un modo de ver el mundo. Y hoy estaremos dando esta bienvenida tan especial para una persona que se ha interesado mucho sobre este tema y me complace en recibir a la pedagoga y profesora jubilada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la licenciada Sara Armas Verducido de Catalán. Bienvenida, licenciada. Vamos a platicar un poco acerca sobre este tema y sobre su trabajo de investigación de los tejidos típicos guatemaltecos y cómo en los huipiles nuestras mujeres llevan el concepto de la cosmovisión maya y sus cuatro ejes de los que estábamos hablando, que son relación del cosmos con un ser supremo, relación con la naturaleza, la flora y la fauna, la comunidad, los semejantes y las demás personas y la relación consigo mismo. Licenciada, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, buenos días. Aquí Gracias, gracias. estamos para servirles. Gracias, licenciada. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco acerca de la investigación que realizó y cómo nace el interés suyo por conocer el significado de estas figuras que hay en los tejidos y el significado de estos cuatro ejes que ya hemos comentado? Muchas gracias. Sí, mi profesión es pedagoga y he trabajado 30 años en la docencia, eh, 26 años en San Carlos como profesora de los profesores de la universidad en cursos pedagógicos y desde siempre la pedagogía me ha hecho, por experiencias personales, sistematizar todo pedagógicamente. Entonces tiendo a organizar, programar y hacer todo en una forma ordenada, de tal manera que desde una experiencia personal que tuve hace 50 años, este año cumplo 70. Entonces, en 1973, en unas vacaciones de la universidad, asistí a una escuela de tejido indígena en Antigua Guatemala. Habían dos escuelas, una en el Tanque La Unión y otra a media cuadra de San Francisco, de la iglesia. Y era la escuela de un señor Whitaker. Asistían esposas de cónsules, de embajadoras a aprender el tejido indígena. Y entonces las tejedoras de San Antonio Aguascalientes eran las maestras, de tal manera que uno tenía un telar de cintura y pues ellas le iban explicando a uno cómo hacer las puntadas. Y yo me interesé mucho por qué es esta puntada, qué significa, cómo se hacía, etcétera, ¿verdad? Es muy difícil. Yo alcancé a hacer solo como una cuarta de tejido eh, y pues me iban explicando y siempre en donde yo veo una tejedora en algún pueblo, en un museo, en un hotel donde hay una tejedora, siempre en un restaurante les pregunto qué está tejiendo, qué significa eso, quién se lo enseñó. Normalmente ellas le dicen a uno, pues esto me lo enseñó mi bisabuela, mi abuela, luego mi mamá y se le enseñan a las hijas y a las nietas, ¿verdad? Eso viene de los ancestros y, y le explican a uno. Entonces unas personas me decían, pues mire, por ejemplo, aquí está el dios sol, la luna, las estrellas, esto es el cosmos, ¿verdad? Depende del estudio que ellas han tenido. Las más ancianas son las que más explicaciones le dan a uno y así ellas les van diciendo a sus hijas, a sus nietas, ¿verdad? Luego otras le dicen, mire, este es el maíz, es nuestra planta, nuestro alimento. Eh, o le dicen, estos son los pajaritos de nuestra comunidad, por ejemplo, en Occidente. Y cuando hay dos muñequitos agarrados de la mano,
pues esta es la comunidad, son nuestros semejantes, o el respeto por los abuelos. Y me acuerdo que la puntada que yo más hice es esta que es un zigzag, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Pues esto es su carácter. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ese es el biorritmo. Y entonces toda esa información yo la fui organizando, sistematizando y comparando con otras culturas, con otras civilizaciones, ¿verdad? Y entonces fui viendo que en primer lugar ponderaban, por ejemplo, el rombo. El rombo es los 4 puntos cardinales, que inclusive en las ceremonias mayas ellos organizan el rombo con las candelas y significa el norte, el sur, el este, el oeste. Entonces, toda esa información a mí me pareció muy interesante, muy buena. Y luego ya fui comparando, por ejemplo, con Sudamérica, con los mapuches en Chile, los araucanos en Bolivia, los incas, inclusive con los aztecas. Y me pareció una información muy valiosa, pero en todo este momento la información la fui organizando y organizando y fui leyendo también algunos libros. Por ejemplo, el Museo Ixchel del traje indígena produce muchos documentos. Hay estudios sobre Santa María de Jesús, sobre Comalapa, Chimaltenango. Ellos tienen bastantes libros y siempre andaba investigando, ya fuera con las señoras tejedoras de Quiché, de Huehuetenango. Cuando iba a Petén a dar clases al centro universitario, allá hay muchas tejedoras, muchas, y por el turismo, ¿verdad? Y entonces siempre les preguntaba, ¿y esa puntada qué significa? ¿Por qué la hace? Porque lo más impresionante para mí fue que las tejedoras nunca tienen un modelo, un esquema, todo está en su memoria. Por ejemplo, usted mira, este huipil tiene 3 lienzos. Este es de Tamaú, de Alta Verapaz. Entonces, aquí hay un lienzo, el centro, y este otro, ¿verdad? Entonces, pero este es igual al otro. Y ellas no tienen un modelo aquí en su memoria. Y sale exactamente igual uno que otro. Y usted en una tienda de artesanías puede comprobar y se parecen varios huipiles. Y dice uno, parece que fueron hechos en una máquina, pero no, está en la memoria de las tejedoras, de las señoras. Las mujeres tejen los huipiles y los hombres tejen los cortes, ya sea en jaspe o en morga, que son los azules, ¿verdad? Entonces, ahí también están los ejes, porque ellos tejen por medio del sistema del nudo ICAT. Ese sí es de la India, que de alguna manera llegó aquí. Ahora, el telar de pie o de cárcolas que tejen los hombres, ese sí vino después de la conquista, porque lo trajeron los españoles. Pero el telar de palitos, el de cintura que se ponen con un mecapal, ese sí es prehispánico, porque en toda Sudamérica encontramos ese telar de palitos, con los mismos ejes, ¿verdad? Claro que sí, muchísimas gracias, licenciada. Realmente súper interesante y admirable esta parte de la cultura en esta indumentaria. Hablemos un poco acerca de estos patrones que usted ya mencionaba y me llama mucho la atención el recorrido que usted ha hecho en Guatemala para conocer un poco más acerca de esto. ¿Estos patrones son repetitivos en las diferentes regiones? Porque cada región sabemos que tiene su indumentaria propia o con características diferentes, pero Uh -huh. ¿estos patrones tienden a repetirse en cada una de estas regiones? eh, en algunos sí encontramos los 4 ejes, pero por ejemplo, los huipiles de Cobán, en esos he visto yo más el tercer eje, que son los de los muñequitos agarrados de la mano, aunque ellos hacen mucho de la naturaleza. Hacen también el rombo, ¿verdad? Los podemos encontrar, por ejemplo, digamos, en cualquier tejido, vemos, digamos así, vemos las figuras, digamos, occidente, en Comalapa, los huipiles tienen muchos pajaritos, tienen plantas, tienen flores, pero es por el área.
digamos que la naturaleza influencia mucho a las tejedoras, lo que ellas ven, las montañas, a veces le dicen a uno, pues estas son las montañas, son los volcanes, digamos los de Santa María de Jesús, influye también el color, ese verde, Santa María de Jesús es verde, fucsia y morado, son los colores de la naturaleza, de los paisajes, de los atardeceres. En casi todos, en algunos hay un eje, en otros hay dos. Yo siempre me fijo en eso. Ellos bordan, bueno, aparte del tejido, a veces hacen bordado. Algo que sí han hecho algunas tejedoras es bordar con cruceta. Eso sí lo sacan de páginas de revistas donde publican cruceta. Eso sí lo bordan ellas, pero bordan encima del tejido, ¿verdad? Esa es otra técnica. Pero sí influye mucho la naturaleza. Por ejemplo, del Museo Shell, mire, podemos ver este huipil. Eh, yo siempre me fijo en qué figuras tienen. Este calendario tiene huipiles. Ellos cada año sacan un huipil, sacan 12 huipiles, uno por cada mes. Eh, ahí es donde yo he aprendido mucho también, ¿verdad? Algunos lugares he ido de todo el país, en cada departamento, porque cada tejedora le cuenta a uno diferente historia, ¿verdad? Esto me lo enseñó mi abuela, y le explican a uno la puntada, ¿verdad? Esta es la mazorca. He visto también, por ejemplo, en gorras de Sudamérica, he visto los muñequitos agarrados de la mano en Perú. Y entonces yo identifico, ve, esto es igual que aquí en Guatemala, ¿verdad? Las tejedoras hacen lo mismo, ¿verdad? Lo he visto en huipiles, en trajes mapuches en Chile, ¿verdad? Definitivamente, muchísima simbología en esto y como también comentaba, los colores también tienen, no solo figuras, también los colores. Y Sí, una duda que me surge también, muchas veces se utiliza determinados trajes para ciertas ocasiones. ¿Eso tiene que sí. ver también esta simbología que utilizan en los trajes para poder usarlos en determinados eventos especiales en su diario Sí. vivir? Sí, este huipil, me gusta mucho. Lo hizo una señora tejedora, ya tenía como 80 años y me dijo, era bien caro, pero me lo vendió, porque me dijo, lo hice cuando tenía como 50 años, me dijo. Eso el huipil ceremonial de San Pedro Zacatepeques. ¿Por qué se necesita mucha fuerza? Me dijo, para jalar, porque tienen que apretar bastante la puntada con el telar de cintura, ¿verdad? Y entonces tienen ceremonial para el día, para la boda, para la pedida, para la muerte también, para las cofradías. En las cofradías se ponen el sobrehuipil, se ponen un manto que es como una estola, ¿verdad? Eh, son lindos. Los trajes indígenas son lindos, los colores son preciosos. En un material que yo documenté, puse una frase que me gusta mucho de Rigoberta Menchú que dice, somos mujeres multicolores. Cuando me pongo mis trajes y mis huipiles surtidos de colores, me dan ánimo y me dan vida. Creo que los huipiles no solo visten el cuerpo, sino visten también el alma. Y es cierto, a mí me encanta, me gusta mucho vestirme con huipiles y me gusta que se vean elegantes. Cuando daba clases en la universidad, me ponía una blusa blanca, muy formal abajo, con mangas, y encima me ponía el huipil. Y algunas veces les decía a los profesores, hoy les voy a dar un regalo, les voy a explicar qué significa este huipil y les contaba lo de los ejes, ¿verdad? Igual, eh, no sé qué pensaban, pero era una información que no encontraban en todos los libros, ¿verdad?
No, definitivamente así es. Y es que ya nos comentaba usted un poco acerca de cómo surgió la idea de investigar sobre este tema, pero platíquenos un poco acerca de por qué cree usted que es importante conocer el significado de estos tejidos, conocer más sobre esta parte de la cultura que es tan inherente a nuestros pueblos. Sí. En primer lugar, el traje indígena es la identificación cultural de un pueblo. El pueblo maya es una civilización milenaria, como los egipcios, como los chinos. Eh, es antes de Jesucristo, miles de años. Los arqueólogos han investigado todo eso. Ahora creo que habría mucho campo para los antropólogos, para los historiadores. En segundo lugar, creo que las abuelas le enseñaron a las mamás, a las hijas, a las nietas, pero ya no están tejiendo tanto, ya no están heredando tanto y esto se está perdiendo. Inclusive algunas empresas están imprimiendo los huipiles y los cortes también. Entonces se va a perder esto y habría que recuperarlo. Yo quisiera, no sé, eso ya sería más adelante, tal vez como una recomendación. Por ejemplo, que el Ministerio de Educación creara cursos extracurriculares de tejido para primaria o de marimba para la secundaria, que los jóvenes aprendieran a tocar marimba. Hace algunos años, una sobrina en el colegio americano recibió un curso de extracurricular de tejido. Era un telar pequeñito, ¿verdad? Pero llegaban las tejedoras a darles la clase y la niña estaba encantada aprendiendo a tejer porque era algo que ella miraba y tener esa experiencia fue la que a mí me interesó mucho, ¿verdad? Eh, hay que hacer que los niños, que los jóvenes se identifiquen, así como el pueblo indígena se identifica con el tejido, los guatemaltecos. Yo digo, bueno, los brasileños tienen la samba, tienen escuelas de samba, los mexicanos tienen academias de mariachis, los españoles tienen escuelas de baile flamenco, de guitarra flamenca, y los guatemaltecos no tenemos escuelas de marimba. En la secundaria deberían los jóvenes aprender a tocar marimba, les gustaría la marimba. Y los niños y los jóvenes deberían de aprender a tejer. Las señoras tejedoras irían a enseñar cómo hacer el tejido. Yo le cuento que es difícil, cuesta estar bien. Son miles de hilos que van en un telar. Eh, y hay que contar hilito por hilito. Hay que ponerse a ver cuando una tejedora está en su telar. Eh, lo hacen con aguja de hueso o con aguja de madera y tienen que ir pepenando, creo que le llaman. Es interesante, es muy interesante. Creo que habría mucho trabajo. Otra recomendación sería, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura hiciera dos cosas. Una, el catálogo nacional del traje indígena en Guatemala. De un lado iría el traje y del otro la descripción del departamento, del municipio, de las tejedoras, del significado del huipil, los colores, las puntadas, los ejes que hay en esos huipiles, ¿verdad? Y la otra sería, porque existe actualmente el Museo Shell, pero es privado, es pagado. En cambio, pienso que el Ministerio de Cultura debería de hacer el Museo Nacional del Traje Indígena. Así como cuando uno va a México y visita el Museo de Antropología e Historia de México, es lindo ver todo eso. Entonces, aquí en Guatemala tenemos nuestro Museo de Antropología y de Historia, ¿verdad? Pero ¿qué tal un solo museo para que todos los niños y todos los estudiantes de secundaria fueran a conocer
gratis, porque sería un museo público, un museo nacional del traje indígena de Guatemala, ¿verdad? En otros países va uno y conoce por ejemplo, en Noruega, los vikingos, ¿verdad? Y entonces ellos ponderan. Y aquí en Guatemala tenemos los mayas y Guatemala, corazón del mundo maya, pero ¿dónde pueden ir los jóvenes y los niños para que se vayan apropiando de esa identidad cultural? ¿Verdad? Así como los mexicanos felices de los mariachis, los españoles del flamenco, los brasileños de la samba, pues los guatemaltecos de la marimba y de los trajes indígenas de Guatemala, ¿verdad? Claro que sí, licenciada. Definitivamente recomendaciones muy importantes para poder preservar esta parte de nuestra cultura. Hablemos un poco acerca de esto. Ya usted nos comentaba la dificultad o el gran trabajo que tiene esta técnica de tejer para nuestras mujeres. Y me imagino que en este acercamiento que usted ha tenido se ha dado cuenta cuál es la importancia para ellas de hacer ese trabajo que lamentablemente usted dice que se ha ido perdiendo poco a poco, pero es algo que se ha ido pasando de generación en generación y esperemos que continúe. Pero ¿cuál es la importancia entonces para estas mujeres que aún lo hacen el realizar esta técnica? Que sean valoradas, que sean valoradas en el trabajo que hacen, porque la mujer que en su memoria tiene todas estas puntadas, que valor, que cuando compren algo típico no lo regateen tanto, porque, porque cuesta hacerlo. Ellas para hacer un huipil, imagínense un huipil de esta dificultad. Mire cuánta puntada hay, cuánto color, qué geometría, qué organización, o en este ceremonia, y que aprendan a conocer, por ejemplo, eh, mire todo lo que hay, que la rangla o randa es la que une esto, como une los cortes. Este es un corte de nahualá, es una falda, y los cortes están unidos por esta rangla. Aquí hay cuatro cortes. Y por ejemplo, casi nadie sabe que donde va esta unión del corte indica el estado civil de la señorita por ejemplo, indica soltera, casada, viuda, separada, y casi nadie lo sabe. En donde está la unión de la racla, ahí significa, depende del lado donde se lo ponen, indica el estado civil. Y yo creo que las jovencitas, las adolescentes ahorita ya no se ponen el corte, pienso, y no saben ni dónde se pusieron, pero las abuelas sí lo saben. Ellas sí lo saben, porque yo se los he preguntado. Y cuando veo un corte, por ejemplo, voy viendo qué figura tiene. Hay muñequitos agarrados de la mano, lo que hacen con el ICAT, que son esos nudos. Hay unos documentales donde están mostrando ahora cómo hacen el teñido de esos hilos en Quetzaltenango, aquí en Chimaltenango. Hay buenos señores tejedores de cortes. Entonces, es por la identidad cultural y para que los jóvenes guatemaltecos también sientan esa identidad cultural. Es magnífico, es lindo ver el gran jaguar, es lindo, pero por ejemplo yo pienso si un banco, si una empresa, hay una empresa que cada año publica paisajes de pinturas de Guatemala, primitivistas o paisajes de Guatemala. ¿Qué tal que un banco, por ejemplo, sacara un almanaque? Yo tengo 20 años de recibir un almanaque de una empresa y cada año es una pintura de cualquier lugar del país. Pero qué tal que empezaran a hacer como esto, ¿verdad? A publicar así los huipiles, ¿verdad? Y abajito una pequeña explicación para que las personas, para que las familias al ver el almanaque dijeran, ¿y ese huipil de dónde es? ¿Verdad? Estamos en marzo, y vieran cada huipil, y así se iría fomentando esa identidad cultural a todo nivel, a todo nivel. Si el Ministerio antes que se me olvide, hay, pienso, un reto para los jóvenes diseñadores.
estos patojos tecnológicos. Yo tengo una nieta que le gusta mucho pintar los mandalas de la India. Son unas figuras más o menos como estas. Y antes pues pintaba con crayones en cuaderno de dibujo, pero ahora vino y me dijo, mira, Mimi me dijo, mira, y hay una aplicación de mandalas en la que se puede pintar, ¿verdad? Y entonces yo pienso, ¿qué tal que un joven guatemalteco hiciera una aplicación así para pintar los huipiles? Esa sería una forma de que los jóvenes empezaran a trabajar en conocer las geometrías, los dibujos, los colores. Y para el Ministerio de Educación, ay, sería buenísimo que hicieran cuadernos didácticos de pintura, de colores, para preprimaria, por ejemplo, que los niños de párvulos empezaran a pintar, por ejemplo, así, figuras que empezaran a pintar los diseños de los huipiles o que las carátulas de los cuadernos fueran con tejido indígena. Luego Claro. ya para secundaria, pues sería otros, o para primaria, otros cuadernos didácticos de trabajo, ¿verdad? Donde de un lado podría estar en blanco y en chiquito a colores. En Internet uno se mete y hay páginas completas de huipiles al estilo catálogo, ¿verdad? Y entonces, Así igual es. podrían ser cuadernos didácticos de trabajo. Eso sería para el Ministerio de Educación. Claro, serían formas para poder preservar esta identidad cultural. Licenciada, Sí, para ir concluyendo y que ya, hablemos esto en lo que se basa su investigación, los cuatro ejes entonces que se pueden ver de la cosmovisión maya en esta indumentaria. Hablemos un poco para ir concluyendo cuáles son estos cuatro ejes nuevamente para que cada vez que veamos un huipil estemos sí, conscientes de qué es lo que están transmitiendo a través de ellos. sí. Pues el primer eje, le dicen a uno las tejedoras, dependiendo de su nivel, ¿verdad? Es la relación con el cosmos, es la relación con un ser supremo. Por eso es que ellos tejen el sol, la luna, las estrellas, el rombo, que significa los cuatro puntos cardinales. Ese es el primer eje. El segundo eje es la relación con la naturaleza, fauna y flora. Hay animales y hay plantas. Aquí en Occidente hay muchas pajaritos, plantas, ¿verdad? Y ese es el segundo. El tercer eje es la relación con los semejantes, con la comunidad. Ellos tienen mucho respeto por la comunidad, por sus abuelos. Entonces vemos muñequitos agarrados de la mano. A veces son solo hombres, a veces son solo mujeres, tienen una faldita para distinguirlos. A veces es un hombre y una mujer agarrados de la mano. Por ejemplo, en los huipiles de Cobán se ve mucho los muñequitos agarrados de la mano. Como le digo, los he visto en las gorras de los incas también. Y el cuarto eje, que es tan bonito, que es este, mire, es el zigzag, que es arriba, abajo, el biorritmo, ¿verdad? A ver, las señoras le dicen a uno, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y es cierto, va uno con un psicólogo, igual le dice su biorritmo, ¿verdad? Entonces, esos son los cuatro ejes que yo he observado, investigado, leí todos los libros del Museo Shell. Ellos sacan todos los libros que sus antropólogas que han investigado, que son muy buenas. En este documento, yo explico, está toda la bibliografía. Tiene solo 7 páginas, que me imagino van a poder poner a disponibilidad de las personas. Lo entregué al MUSAC, ahí está en la biblioteca del MUSAC, porque cuando estuve ahí montando el programa educativo del MUSAC, me di cuenta que las cédulas museográficas para las exposiciones necesitaban de esta información. Entonces, como ya tengo años de estar en esta investigación, ahí en el MUSAC está si lo quieren consultar, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, licenciada, por esta información tan importante para conocer un poco más acerca de esta parte tan importante de nuestra cultura y también gracias por las recomendaciones para poder preservarla, que yo creo que es algo que realmente debe hacerse
Gracias nuevamente por compartir con nosotros este espacio en Acción Positiva y a nuestros televidentes, muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de sus hogares. Recordemos que mañana el reprise de este programa a las 10 de la noche y los esperamos el próximo domingo con más de Acción Positiva.